Buenos días a todos y todas. Bueno, hoy es la primera de estas clases que quiero compartirles. La idea de estas clases es como ver un poquito más en profundidad algunas cuestiones que abordamos en general en los talleres que fui brindando en todo el año. Em, Y bueno, estuve pensando que, que compartir hoy y voy a hablar un poco de algo que no hablé casi nada, creo, en los talleres, que tiene que ver con el entrenamiento mental y que es un tema que aparece mucho en las clases individuales que doy, porque es un gran problema que sufrimos como sociedad. Tiene que ver con la concentración, la hiperconcentración, la falta de atención, las distracciones, el multitasking, que directamente es un veneno. Y quiero explicar un poco todas estas cosas para que se empiece a entender, porque son todas palabras que todos usamos, ¿sí? Pero que básicamente sabemos muy poco de qué se tratan. Em, entonces, perdón, a ver, eh, acá acomodo un poquito. Ahí estamos. Em, entonces quiero empezar a como a definir un poco de qué se trata todo esto. Em, Primero, en relación al tema de la concentración, ¿no? Entendemos concentración como absorbernos completamente en un tema. Y si bien es una forma de concentración, de llevar nuestra energía mental a una sola cosa, no es la única forma de concentrarse que hay y hay distintos, digamos, grados de concentración que podemos trabajar buscando que encontrar una disposición hacia ese tipo de habilidad mental que sea sana. Por otro lado, tenemos lo que llamamos prestar atención, ¿sí? La atención es una dirección que le damos justamente a nuestra energía mental para observar algo, sea lo que sea que estemos observando. Y eso ahora lo explico un poco así, pero lo vamos a practicar con ejercicios para que se entienda mucho más claro. Eh, La atención es la posibilidad de observar lo que está pasando en el momento, básicamente es eso lo que llamamos prestar atención, pero no está tan claro qué es eso en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando estamos completamente absortos en algo, alguien nos habla, nosotros estamos haciendo una tarea en la computadora o cocinando o viendo una película o lo que sea que estemos haciendo, porque no tiene que ver con la tarea, sino en el cómo disponemos la mente hacia eso. Y alguien nos habla, nos dice algo, se cae algo en la casa, ¿no? Hay algún ruido o sucede algo y completamente saltamos de lo que estamos haciendo porque cualquier cosa que no sea el objeto de concentración, lo vivimos como una perturbación muy intensa. Para mantener ese tipo de concentración, nosotros además usamos
una energía del sistema nervioso que no es relajada, suave, abierta, sino que es una disposición mucho más simpática, ¿sí? Porque de hecho estos estados que a veces quizás algunos hemos vivenciado de hiperactivación, ¿no? Uno ve todo en detalle, todo en cámara lenta, es como si hicieras un zoom completamente eh, intenso de lo que está sucediendo, ¿sí? Casi como que podés detener el tiempo. Y simplemente es la percepción ahí lo que cambia, como lo percibís, nada se detiene, simplemente lo estás viendo de otra manera, ¿sí? Y por eso me interesaba este tema hoy, porque el tema de entender qué es atención, qué es concentración y cómo se pueden hacer distintas formas de vivenciar lo que está pasando, es omnipresente en la vida, en todo lo que hacemos todo el día. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos para entender de lo que estamos hablando. Si quieren pueden cerrar los ojos o pueden hacerlo con los ojos abiertos como estén más cómodos, pero que lo que vamos a tratar de hacer es llevar la atención a la mano izquierda, ¿sí? Donde la tengan apoyada, donde esté la mano izquierda, no tienen que hacer nada con la mano izquierda, solamente sentir la mano izquierda y llevar la atención a esa mano, notando todos los detalles que puedan percibir de la sensación de la mano, el peso de la mano, la temperatura de la mano, en contacto con qué está o si está en el aire, si tienen un guante, si está mojada, si se siente dura, si se siente blanda, si algunas partes se sienten duras, algunas partes se sienten blandas, si sienten algunos lugares, por ejemplo, a veces se sienten los dedos más fríos que la palma, si notan algún otro tipo de sensación en la mano, como hormigueo, como em, sí, puede sentirse dureza, blando. Fíjense en qué posición está, si algún dedo está más elevado que el otro, si algún dedo no lo sienten, si alguna parte de la mano no la sienten. Muy bien. Entonces, fíjense que mientras sentíamos todo esto de la mano, a propósito les tiré como un montón de cosas para que se fijen, el resto del cuerpo, si no desapareció completamente, que a alguno le puede haber pasado, a la mayoría se le fue de la atención, ¿sí? Y esto es muy importante de entender con este ejercicio muy simple que lo pueden hacer con cualquier cosa, inclusive con objetos fuera del cuerpo o con cualquier cosa. Y se puede hacer con cualquiera de los sentidos. Yo puedo, por ejemplo, ponerme a oír con mi oído derecho y llevar toda mi atención a lo que escucho solo por el oído derecho y hacer el mismo tipo de ejercicio que acabamos de hacer con la mano izquierda. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer en cualquier puerta de los sentidos, inclusive se puede hacer mentalmente, y es lo que a veces hacemos en ciertas meditaciones. Y lo que hace es que cuando nosotros llevamos toda nuestra atención tan fuertemente a un lugar, todo el resto de la percepción se suspende porque la atención solo puede estar en un solo lugar, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo que ya estamos viendo con esto es que el famoso multitasking no es real. No podemos hacer dos cosas a la vez, aunque nosotros insistamos que sí. ¿Sí?
¿Qué es lo que nos brinda esta ilusión? Porque la mayoría de las personas piensan que pueden hacer dos cosas a la vez, porque ahora ustedes me están escuchando y al mismo tiempo por ahí están viendo la pantalla y están creyendo que me están escuchando y me están viendo al mismo tiempo, pero la verdad es que en un momento me ven y en otro momento me escuchan. En un momento me ven, en un momento me escuchan. Es tan rápido que parece que pasa al mismo tiempo, pero no sucede al mismo tiempo. ¿Sí? Y de hecho, podríamos hacer el mismo tipo de ejercicio de si se concentran mucho en todas las cosas que digo, van a dejar de verme. ¿Sí? Y si se concentran mucho en mi imagen, van a dejar de escucharme. Y esto es re interesante de entender, es re interesante, porque esto hace que nuestras experiencias en la vida diaria, estas capacidades que tenemos, estas habilidades que tiene el, el proceso cognitivo humano sobre todo, hacen que las experiencias que tengamos sean de una manera o de otra. Entonces ahora vamos a practicar un ejercicio de atención, ¿sí? Que no es concentración, para poder ver un poco la diferencia con lo que acabamos de experimentar antes. Entonces, otra vez, si quieren pueden cerrar los ojos, si quieren hacerlo con los ojos abiertos también, lo que estén cómodos. Traten de estar en una posición cómoda para que no los distraiga eso, el movimiento. Y simplemente lo que vamos a hacer es sentir el cuerpo, ¿sí? Pero no vamos a dirigir nuestra atención a ninguna parte específica. Simplemente vamos a dar esta dirección. Voy a sentir mi cuerpo. Cuando observen que la atención se mueve hacia un sonido, hacia un olor, hacia cualquier otra cosa en otra puerta de los sentidos, lo único que hacen es regresar a sentir el cuerpo. Y dejen que la atención se mueva por el cuerpo cualquier dirección. Puede ser que se quede en una zona, por ejemplo, que alguno esté sintiendo, no sé, más la cabeza o los pies o lo que sea, o que la atención se mueva por el cuerpo por distintos lugares. Todo eso no importa. Lo que tienen que observar es el movimiento de la atención y que esta dirección que estamos dando ahora, que es prestar atención al cuerpo, es una dirección mucho más abierta, ¿sí? Como yo no los estoy guiando, fíjense que se distraen más seguramente y escuchan sonidos o de repente tienen ganas de mover el cuerpo o sienten un gusto que tienen en la boca. Es decir, la atención se mueve mucho más y no está tan fácilmente direccionada. ¿Sí? Quedémonos un poquito más y si quieren abrir los ojos o se mueven. Entonces, ahora qué experimentamos fue parecido y también distinto a lo que hicimos antes, ¿no? Con la mano y todos los detalles de la mano y tanta guía. Esto fue con mucha menos guía, ¿sí? El efecto cuando uno no guía tan cerca la atención es muy diferente, ¿sí? Cuando das solamente una dirección, hay más distracciones, ¿sí? Y eso es normal, no pasa nada. Entonces, lo que también estamos tratando de observar es cómo nosotros dirigimos todo este proceso y en qué medida lo podemos dirigir como mucho más efectivamente según lo que queramos hacer y lo que necesitemos realizar en cada momento. Si esto se hace como más claro, mucho más consciente, eh, que creo que además es algo que falla mucho
para las personas que guían actividades. No entienden todo esto, entonces muchas veces las guías no son claras por esta razón. No se entiende cómo guiar la atención de las personas según un objetivo. Eh, y otra cosa que quiero puntualizar de la diferencia entre una cosa y la otra, que por ahí algunos se dieron cuenta y otros no, es que cuando nosotros hacemos una concentración mucho más cerrada, mucho más detallada, mucho más minuciosa, la cantidad de energía que necesitamos para hacer eso es mucho mayor. Y algunos inclusive pueden haber sentido que la cabeza un poco se les contrajo, que fue una sensación como mucho más intensa, ¿sí? La segunda que hicimos era mucho más abierta, no llevaba tanta energía, el gasto energético es mucho menor, ¿sí? Y la sensación, aunque redujimos los puntos de atención un poco, ¿sí? No dejamos que la atención se moviera tanto como en general se mueve, les aseguro que la redujimos, porque por lo menos teníamos un foco, el cuerpo, una dirección. Eh, no, no le lleva tanto gasto energético cuando es algo mucho más abierto al cuerpo, al sistema nervioso, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar otra vez con el cuerpo, ¿sí? Que es como un objeto grande, como mucho más abierto que la mano, digámoslo así, y vamos a dirigir la atención a distintos lugares del cuerpo. Lo voy a ir guiando para que vean la diferencia cuando hay guía y cuando no hay guía, ¿sí? Y esto después les voy a explicar cómo en una tarea diaria se puede utilizar. No es que es algo para el trabajo corporal nada más, se puede utilizar en cualquier cosa que hagamos. Entonces, vamos a otra vez cerrar los ojos si estamos cómodos, si no nos quedamos con los ojos abiertos, buscamos una posición medianamente cómoda y vamos a llevar nuestra atención al cuerpo. Pero esta vez lo vamos a recorrer desde la cabeza hasta los pies. Entonces vamos a empezar llevando nuestra atención a la cabeza, a la cara, al cuello, a los hombros. Sientan los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos. Sientan el pecho, la espalda, la cintura, el abdomen. Noten los glúteos, toda la pelvis, los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. ¿Sí? Y vamos a soltarlo. Simplemente abrimos los ojos y ahora desde una disposición mucho más abierta, mucho más integrada con el resto de los sentidos, noten el cuerpo así como más abiertamente, ya no en partes, ¿sí? Por supuesto que no podemos sentir todo el cuerpo en su totalidad, eso es lo que expliqué antes, ¿no? Esta idea de que nosotros sentimos el cuerpo en su totalidad es una idea, nada más, no es una experiencia real, ¿sí? Y así hay un montón de cosas que no, como lo del multitasking, es igual. Nosotros creemos que hacemos dos cosas al mismo tiempo, también creemos que sentimos todo el cuerpo. No, no sucede. Muy rápido, a veces el sistema nervioso puede escanear muy rápido si está acostumbrado hacer ese escaneo en mucho detalle, vamos a sentir mucho.
si está condicionado para no sentir algunas partes, no las vamos a sentir y etcétera, etcétera. Es un programa que está corriendo que nos da una información a otra según lo vayamos trabajando o no, o direccionando en distintos aspectos. Entonces, para pasar esto en limpio, ustedes se pueden dar cuenta que cuando hacen distintas tareas del día a día, cocinar, bañarse, mirar el celular, que es algo que todo el mundo en algún momento del día está con el aparatito ese, mirar la televisión, los que manejan, manejar, los que andan en otros medios de transporte, caminar por la calle, etcétera, todas las cosas que hacemos, las podemos hacer mínimamente en estos tres modos que acabamos de experimentar. Muchas veces estamos absortos, ¿sí? Y vamos caminando por la calle y no sabemos ni dónde estamos. A veces nos encontramos con que no nos está tocando bocina porque no habíamos cruzado la calle y ni nos dimos cuenta, ni miramos el semáforo, o sea, no estamos prestando atención a todo lo que sucede. A veces estamos cocinando y estamos justamente prestando atención a lo que hacemos, conectados con lo que hacemos, sintiendo las texturas de los alimentos que estamos moviendo, cortando, lavando, etcétera, etcétera, en- conectados con cada paso, ¿sí? Disfrutando, además mucho, suele ser como muy disfrutable ese tipo de atención, ¿sí? A veces puede ser que vayamos de una cosa a la otra, que por momentos estemos como muy absortos y por momentos más atentos. Y esto es algo que siempre suelo hablar con las personas porque estos tipos de atención muchas veces tienen que ver con el estrés crónico, ¿sí? El estrés crónico suele dar muchos más estados de absorción durante el día. Estamos como con las orejeras de los caballos, ¿no? Vemos solo una sola cosa, solo un punto. Esto en general, ¿cómo se refleja al final del día? La persona está con dolor de cabeza. Es un clásico así, un dolor de cabeza como muy, muy, muy severo, porque estuvo todo el día en la computadora supuestamente, y si bien sabemos que las pantallas no son lo mejor del mundo para la salud de los seres humanos. El punto no es tanto la radiación de la pantalla o lo visual, etcétera, etcétera, sino esta forma de hiperconcentrarse en lo que uno está haciendo, ¿sí? Tiene un gasto energético, como digo, muy, muy alto y que termina trayendo problemas en el sistema nervioso, que es el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos estos dos tipos, como para hacerlo lo más fácil, estos dos tipos de formas de conectar con las experiencias, podemos de a poquito darnos cuenta cuando estamos hiperconcentrados, porque vamos a sentir tensión en la cabeza, tensión en el cuello, tensión en la mandíbula, ¿sí? Como poco. Los ojos también se suelen poner muy duros, entonces empieza a haber molestias en lo visual cuando estamos hiperconcentrados, sobre todo cuando estamos haciendo una tarea que tiene que ver con el contacto visual, que casi son todas las que hacemos en el día, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos si estamos, no sé, como digo, trabajando o haciendo cualquier cosa y notamos esa hiperconcentración? Notamos que la cabeza se empieza a poner tensa, está esa sensación de dolor incipiente que la mayoría de las personas no la ven cuando empieza a suceder, porque están tan absortos justamente que ya cuando salieron de la absorción es cuando empiezan a sentir el dolor y la tensión en todos lados, ¿sí? Pero bueno, lo que yo recomiendo para las personas que tienen ese tipo de trabajos muy sedentarios y quietos, que tienden a este tipo
de forma mental es que se muevan, que se pongan una alarma, se levanten cada media hora, cada 15 minutos, solo de la silla, caminar un poco, hacer dos o tres respiraciones, hacer algunos movimientos inclusive en la silla sin levantarse, un montón de recomendaciones que tienen que ver nada más, no tanto con la quietud o con los problemas que trae estar quieto, sino con los problemas que trae estar hiperconcentrado, que les aseguro que es mucho peor que la quietud, ¿sí? Porque yo me he sentado un montón de horas a meditar y no me duele nada. Entonces no tiene que ver tanto con la quietud, tiene que ver con cómo estamos usando la mente, ¿sí? Y el grado de tensión que eso provoca en el cuerpo es enorme, gigantesco. Entonces, una cosa es, si tenemos esa tendencia, movernos mucho más cuando estamos haciendo esa actividad que en general nos hace ir en esa dirección. Y la otra cuestión es cuando nos movemos o cuando nos damos cuenta y podemos salir un poquito de esa sensación de estar hiperconcentrados, poder hacer unas suaves respiraciones. Nuestro patrón respiratorio va a estar siempre alterado por la hiperconcentración. ¿Sí? No tenemos suficiente oxígeno, entonces si oxigenamos un poco más el cerebro, podemos evitar un poco el dolor de cabeza, ¿sí? Y podemos empezar a darnos cuenta cómo prestar atención de a poquito de otra manera, ¿sí? No es algo fácil, lleva un entrenamiento bastante largo cuando tenemos esa tendencia y es un entrenamiento que se hace básicamente con la meditación, no se puede hacer de otra manera, hay que invertir mucho tiempo para poder entrenar la mente para prestar atención de otra manera y para poder hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Hay razones por las que el sistema nervioso decide actuar de esa forma, ¿sí? Que son razones que entiende relacionadas con la supervivencia y que están ligadas también a cierta hipersensibilidad, ¿sí? Las personas que tienen esta tendencia a la absorción mental en general son hipersensibles, ¿sí? Entonces esta forma de absorberse en un solo objeto y no sentir tanto del entorno, de alguna manera las hace sentir un poco más balanceadas, ¿sí? Pero es como que al mismo tiempo que el sistema nervioso usa esa estrategia, promueve la hipersensibilidad porque vamos cada vez tolerando menos estímulos. ¿Se entiende lo que digo? Es como un sistema de defensa que tiene el sistema nervioso para protegernos de los estímulos del ambiente y demás, que lo que hace con el tiempo prolongado de sostener esa actitud es volvernos más sensibles, cada vez tolerar menos estímulo y absorbernos más. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Por eso es difícil de desarmar, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces de a poquito tenemos que hacer? Trabajar la propiocepción, trabajar con lo sensorial para de a poquito ir tolerando más distintos tipos de estímulo, ¿sí? Y que el sistema nervioso de a poco no reaccione a todo de manera tan desmedida, ¿sí? De a poquito vaya bajando esa sensibilidad. Es como si fuera para ponerlo en términos que sean más fáciles de entender, como si fuera una alergia a los estímulos sensoriales, ¿sí? Que otras personas por ahí los toleran más fácilmente, pero los toleran más fácilmente porque tuvieron otro condicionamiento mental eh, relacionado a veces con experiencias de la niñez, a veces con cómo viene el cableado de fábrica, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un cierto sistema nervioso que se constituye mismo en la concepción, a veces heredamos genéticamente algunas tendencias de nuestras familias y es así, pero se puede trabajar, inclusive el más
sensible a todo, puede trabajar para usar esa sensibilidad, porque no se anula para nada, en su favor. Poder sentir un montón de cosas, eh, eh, experiencias bellas y no experiencias abrumadoras. ¿Se entiende? Tiene que ver con cómo también se procesan esos estímulos, el procesamiento, cómo los percibimos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cualquier estímulo que haya en cualquiera de las puertas de los sentidos, sea un estímulo visual, un olor, un gusto en la boca, un sonido, un toque en la piel o inclusive algo que estamos pensando, algo en la mente, cualquier tipo de dato, cualquier tipo de estimulación, una vez que aparece, que aparece en el sistema porque le prestamos atención, porque no le prestamos atención a todo, elegimos o el sistema elige qué datos valorar y qué no, tiene una respuesta a ese dato. ¿Sí? Esa respuesta es la percepción. La percepción es la función que categoriza esa respuesta. Dice esto es, por ejemplo, si es un estímulo visual, esto es rojo, verde, esto es un árbol, esto es una flor, esto es una mariposa. ¿Y para qué hace eso? Para determinar si esto es peligroso o no, si esto puede afectar mi supervivencia o no. ¿Sí? Entonces, esa respuesta es una respuesta muy importante. Si nosotros categorizamos la mayoría de las cosas como peligrosas, ¿sí? No lo hacemos conscientemente y esto no lo decidimos, salvo que hagamos un trabajo particularmente puntilloso con eso, ¿sí? Está así configurado en el sistema por un montón de razones que no vienen ahora al caso de cómo se da esto, pero de eso sucede y como sucede, hay un montón de situaciones que nos parecen demasiado abrumadoras, demasiado intensas. Por ejemplo, un cierto sonido nos molesta mucho, un cierto olor nos parece como tremendo y nos genera como mucha alarma y nos ponemos ansiosos, etcétera, etcétera. Y esto se puede dar en un grado como muy chiquito. Para algunas personas es, bueno, no me gusta este olor, qué sé yo, ok. Y para otras personas es difícil estar ahí, difícil estar en presencia de ese olor. Se quieren ir, se empiezan a sentir incómodos, ¿sí? Y esto se puede dar con un montón de factores todo el día, todo el tiempo. Entonces, la abstracción es una forma de defendernos de alguna manera de esa sensibilidad, pero no es una forma que sea productiva a largo plazo. Tenemos que encontrar un desarrollo, una respuesta mucho más mejorada del sistema nervioso para eso, y eso lo construimos a través del entrenamiento mental. No sé si lo hice muy difícil. ¿Se entendió hasta acá un poco? No es un tema fácil, ¿sí? Pero como les estoy explicando, es algo como muy recurrente y que tiene mucha relación con el estrés crónico, por lo cual Eh, ay, gracias por la que acá él me escribió, que se entiende, buenísimo. Eh, por lo cual siempre es algo que surge continuamente en el trabajo que hago. Creo que nunca lo había hablado, ¿sí? Eh, y por eso quería traerlo, porque es como muy importante entender esto y empezar a trabajarlo. Porque si no parece que le estamos diciendo a la gente que se tome breaks en el trabajo nada más por una cuestión de movilidad. Y si bien quizás esa es la postura de un fisioterapeuta, no es mi posición. Yo no lo recomiendo por eso. Lo recomiendo porque necesita descansar su mente de la absorción, porque tiene que salir de ahí para no sentirse mal y no
abrumar su sistema nervioso, porque eso va a traer un montón de tensiones y va a generar un patrón postural determinado, porque va a cortar la respiración, porque va a producir poca oxigenación en el cerebro. Entonces, esto no es menor, ¿sí? Y como digo, es algo reconstante. No, no, he trabajado con muy pocas personas que no tengan este tipo de tendencias, ¿sí? Y la mayoría de las personas lo ven más en una cosa que hacen. Por ejemplo, yo cuando me pongo a coser, me olvido de todo. Bueno, ahí ya empiece, cuando hagan esas declaraciones empiecen a observar qué es lo que pasa ahí, porque muy probablemente se absorben en esa tarea, ¿sí? Entonces, esta capacidad de hacer foco en algo es un desarrollo hermoso y re impresionante que tiene el cerebro humano, que nos permite ver un montón de detalles de las cosas y que sin eso no podríamos entender un montón de cosas que pasan ni desarrollar un montón de tareas que hacemos. Pero lo importante es que esto pueda ser como flexible, ¿no? Que nosotros podamos ver el detalle de algo y volver a la totalidad, ver el detalle de otra cosa y volver a la totalidad, ¿sí? Explicarlo de alguna forma, porque les acabo de decir antes que la totalidad no es una experiencia viable, ¿sí? No me la están preguntando esto, pero lo voy a aplicar igual, porque después quizás cuando lo repiensen un poco les va a surgir esto, que es lo que dije antes. Cuando nosotros decimos siento todo el cuerpo o siento toda la cara o lo que sea, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un resumen, ¿sí? Conceptual de las percepciones que tuvimos en cierta zona. Pero en el momento no existe la experiencia de sentir toda la cara, ¿sí? O todo el cuerpo, o toda la mano, o toda la nariz, o todo lo que quieran. No es una experiencia real. Lo que sentimos son como distintos puntitos y vamos uniendo en un mapa, por eso le decimos mapa corporal, en una conceptualización, lo que nosotros creemos que es nuestra cara, lo que nosotros creemos que es nuestra mano, lo que nosotros creemos que es un sonido, ¿sí? Esto es igual para todo. Nosotros hacemos una especie de promedio de todas las vibraciones que llegamos a escuchar, si nuestro oído está sano, y decimos, este sonido es tal cosa. El camión que pasó, el timbre que me acaban de tocar, la voz de mi hijo, la voz del teléfono o lo que sea. ¿Se entiende? Es lo mismo con todos los estímulos. Y esto es como muy difícil para muchas personas de entender y aceptar, porque obviamente en nuestra experiencia normal esto no llegamos a verlo, no llegamos a experimentarlo. Entonces tienen que confiar en lo que yo estoy diciendo y por qué lo van a hacer. Tienen ustedes razón, pero esto es algo que sí se puede llegar a vivenciar meditando mucho. Y no es una experiencia súper, súper, súper elevada y solo para meditadores expertos de hace 30 años, no. Es una experiencia que mucha gente en un año de meditación constante puede llegar a acceder y lo ve, ¿sí? Esto que les acabo de decir. ¿Para qué sirve eso? Para darte cuenta cómo funciona el proceso cognitivo todo el día y toda la noche. Y no creerte un montón de cosas que no son verdad, ¿sí? El último tema que quiero tocar es el multitasking, que es algo que me preguntan con constancia significativa y mucha gente lo defiende a capa y espada, pero como ya expliqué, el multitasking no existe. ¿Sí? No quiere decir que nosotros, obviamente, no tengamos una experiencia donde nos parezca, como dije, que veo y escucho al mismo tiempo, pero nos parece, no es así.
Y si nosotros entendemos eso, tratamos entonces de cuando cocinamos, cocinamos, cuando nos bañamos, cuando caminamos, caminamos, cuando hablamos, hablamos y prestamos atención a lo que estamos diciendo y a lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y no lo que va a pasar después, lo que pasó antes, o tratar de leer un libro mientras hablamos con una amiga y bañarnos escuchando música y esto y el otro y aquello. Que no quiero decir que no lo puedan hacer, lo que quiero decir es que dense la oportunidad de probar lo otro y darse cuenta, sí, justo lo que... Es que lo hacemos todos, ¿no? Lo hacemos todos, esto de sumar cosas, ¿sí? Quiero explicar un poco por qué lo hacemos también, para que no se entren a dar palos en la cabeza, porque todo esto es como, está seteado así. ¿Por qué tendemos a poner música cuando trabajamos o, no sé, caminar escuchando un podcast o con los auriculares o toda esta cosa de invadirnos los sentidos tanto, ¿no? Y de pedirle tanto al sistema nervioso? En general porque nos cuesta prestar atención a una cosa. Eso está poco entrenado. Entonces, como caminar, solo caminar nos parece aburrido. Solo bañarnos nos parece aburrido. ¿Por qué es aburrido bañarse, caminar, cocinar? Porque no prestamos atención. Porque si prestas atención, no tiene nada de aburrido, cualquier cosa que hagas. Todo se vuelve como mágico y maravilloso si realmente prestas atención. Pero prestar atención no es tan fácil. Prestar atención es algo que tenemos que entrenar y desarrollar para volver mágico todo lo que hacemos. ¿Se entiende? Entonces, el sistema de defensa que tenemos en relación a justamente esta incapacidad de prestar atención es hacer esto de colocar una cosa sobre otra, invadir mucho los sentidos y estar totalmente atribulados, que ya llega un momento que no sabemos lo que estamos haciendo. Y, y quiero explicarles también que hay un montón de estudios científicos que ustedes mismos los pueden buscar sobre el multitasking y lo ineficiente que es. Ineficiente, pero a niveles, o sea, baja hasta un 40 y 50% la efectividad que tenemos en una tarea. Que para mí es una obviedad, porque cuando veo a alguien que está haciendo tres, cuatro cosas, enseguida te das cuenta, si lo miras con atención, que Perdón. ¿El sí. multitasking llamás a una práctica en particular o a esa distracción que hacemos varias cosas al mismo tiempo? No, el multitasking es esto, hago cuatro tareas al mismo tiempo, ¿sí? Le pusieron esa forma de llamarlo en inglés, ¿no? Porque en algún momento esto se promovió. Se empezó a promover sobre todo en pos de cierta productividad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer una sola cosa? Yo, no sé, yo tengo alumnos y alumnos durante décadas que me han dicho, no, pero si yo puedo hacer como cuatro cosas a la vez y las hago perfecta, y lo defienden, ¿eh? Lo defienden, por eso les estoy tirando un poquito en la cara, vayan y busquen los estudios, porque esto no es verdad. Esto no es verdad. Baja la efectividad un montón. Las cuatro cosas que hacen las hacen mal. Esa es la realidad. Y encima están creyendo que las hacen bien. ¿Sí? Y no está pasando. No está pasando. Hay 200.000, 200.000 papers y cosas sobre esto. No existe esto. Es mucho más efectivo hacer una sola cosa. El cerebro está hecho para eso, lo siento. Todavía no se desarrolló para hacer cuatro cosas a la vez. Por ahí en un par de cientos de miles de años podamos hacer eso, no lo sé, pero ahora no sirve para eso. Ahora lo que hace es quemarse, ¿sí? Cuando lo sometemos a ese tipo de estrés continuo, como no sirve para eso, se termina dañando el sistema nervioso. Entonces, es
como digo, lo importante es aprender a prestar atención. Y tuve la experiencia en los últimos años con algunas pocas personas que empezaron a meditar y vieron realmente, o sea, y se, se aplicaron a la práctica, ¿no? Una alumna en especial que tengo, ella tiene un trabajo administrativo muy rutinario, siempre son las mismas cosas. Hay épocas del año que, como en casi todos esos trabajos, son más estresantes, se multiplican las tareas, nada, y ella todo el tiempo, ¿no? Vivía estrés con esta situación como tanta gente, es re común, ¿sí? Después de un significativo trabajo meditativo de unos cuantos años, lo que ella me reporta ahora sobre su trabajo es que le sobra el tiempo. Hace las tareas, todas las que hacía antes, mucho más rápido, mucho más tranquila, no se estresa nada, ¿sí? Porque hace una por vez, las hace efectivamente porque hay un montón de carga emocional, de ideas, de un montón de cosas que se disolvieron en el trabajo que ella fue haciendo, ¿sí? Por supuesto, el estrés bajó un montonazo, un montón de cosas. Y ahora me dice, es como que tiene tiempo de sobra en la oficina como para paviar. Le sobra el tiempo en el que antes no le alcanzaba para hacer las tareas y siempre sentía que el tiempo no daba, las 8 horas de trabajo no daban, que siempre le quedaban cosas, que siempre le faltaba tiempo, que ¿se entiende? Y estamos hablando de un trabajo que no cambió. Entonces, esto es lo que yo siempre sostuve, después trabajando con esta persona en particular, está la prueba viviente de que realmente es así. Realmente es así. Uno lo experimentó también, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo, ¿sí? Pero no tengo ese tipo de trabajo, otro tipo de trabajo. Entonces la gente con la que yo interactúo me dice, no, pero claro, vos no trabajás en un banco. No, no trabajo en un banco, pero hay gente que trabaja en cosas como las que trabajás vos que puede lograr lo que yo digo. No es un invento, es una posibilidad, ¿sí? Pero requiere un entrenamiento grande, requiere hacer muchos cambios, requiere que el ruido mental baje mucho, ¿sí? Porque es una parte de todo esto. Ese ruido mental, ese continuo movimiento nos impide prestar atención a lo que estamos haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿cómo concretamente podemos empezar hoy mismo a aplicarlo? Como dije, pues, esto es un trabajo largo, son un montón de cosas, pero ¿qué podemos hacer ya hoy? ¿Sí? Primero, empezar a observarnos, empezar a darnos cuenta cómo hacemos lo que hacemos, empezar a llevar nuestra atención al cómo, que es algo que en general no llevamos la atención, no nos importa tanto cómo, ¿no? Nos importa más el resultado o que sea rápido o sacárnoslo de encima, pero no cómo lo estamos viviendo. Lo que sea que estemos haciendo, cómo lo estamos viviendo. Entonces, si empiezan a llevar la atención desde que se levantan a la mañana y se lavan los dientes al cómo, las cosas se van a empezar a ver de otra manera, ¿sí? Y esto no significa ni hacer todo lento, ni nada por el estilo, pero puedo cuando me lavo los dientes, lavarme los dientes y no estar con el cepillo en la boca pensando en las 150 cosas que tengo que hacer después. Por supuesto que si uno está acostumbrado a hacer eso, cada vez que se lavan los dientes a la mañana van a aparecer el plan con las 150 cosas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que tratar de relajarme,
¿sí? Si puedo sonreír y volver a lo que estoy haciendo, a prestarle atención a cómo se siente el cepillo en mi boca, el dentífrico, el gusto, la pastosidad. Como digo, todo lo pueden volver una aventura, hasta lavarse los dientes, pero si prestan atención, si no, es algo que me quiero sacar de encima y me hace perder el tiempo de las cosas importantes. No hay ninguna cosa que sea más importante que lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo único. Después veo la próxima cosa cuando llegue ahí, ¿sí? Entonces, si en el día me puedo recordar, por lo menos en 4 o 5 cosas, que tengo que estar ahí haciendo lo que estoy haciendo, relajándome en lo que estoy haciendo. Inclusive, si yo me relajo y estoy ahí, voy a empezar a encontrar un disfrute. Por ahí no, no de una, ¿eh? Pero con el tiempo van a empezar a encontrar un disfrute en cosas que les parecen aburridas, les parecen tediosas, ¿sí? Em, y de alguna manera también para eso hay que observar las características de cada persona para volver las actividades de otra manera, ¿no? Por ponerme de ejemplo para decir algo, yo soy una persona un poco curiosa, entonces con todas esas cosas lo que suelo hacer es curiosear. Ay, ¿y cómo por ejemplo, lo de lavar los dientes? Me los lavo de otra manera ahora que no me los lavaba antes y todo aprender a lavármelos de otra manera y un montón de cosas que hago cuando me lavo los dientes hace que para mí sea una actividad en la que tengo que prestar atención porque no es como lo solía hacer. ¿Se entiende? Entonces, y yo me lavo los dientes, me limpio la lengua, me limpio el paladar, hago 30 cosas, no termino más con los dientes. Todo eso lo vuelvo algo divertido para mí, entretenido de alguna manera, porque presto atención a todo lo que me pasa y al estado. Es como, para mí se volvió algo que me da información sobre cómo está mi cuerpo en el estado interno. Entonces lo veo desde ese lugar, ah, mira, puedo saber qué comer, qué no comer, si tengo hambre, si tengo que tomar más agua, si no tengo que tomar tanta agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy usando ahí yo? Mi curiosidad para hacerme esa actividad más interesante, ¿sí? Pero puede haber un montón de aproximaciones distintas. Esa no es la única. Tiene que ver con la tendencia mental de cada uno, ¿sí? Hay personas que no son tan curiosas, pero sí pueden mantener una actividad así, tal cual es, sin ponerle más que eso, pueden sostener, digo, la pura rutina como muy bien, ¿sí? Otras personas no, otras personas casi que quieren cambiar la forma de cepillarse los dientes todos los días para que sea entretenido, pero no, no funciona, no funciona. Ahí hay otra cuestión que podemos ver en otro encuentro que tiene que ver con el circuito de dopamina. Bien, hasta acá. Yo creo que les dejé la cabeza así. Espero que no. Espero que les sirva, ¿sí? Y que puedan empezar a aplicarlo, aunque sea muy poquito, aunque sea en una cosa, porque cambia mucho la vida, ¿sí? Pero hay que ser como muy determinado para hacer estos cambios, porque el sistema está diseñado así y está condicionado así para cada uno de nosotros de una determinada manera, no muy diferentes entre sí, pero el sistema justamente se defiende del cambio, no quiere hacer ningún cambio, no quiere tener otra condición ni nada porque le lleva un gasto energético muy grande hacer esa transformación. Por eso la determinación para hacer estos cambios tiene que ser importante, si no, no se puede. ¿Me querés preguntar algo? No, muy bien. Las despido, les agradezco mucho por haber venido. Y nos vemos el martes que viene de nuevo a las 10 de la mañana.
vamos a abordar otro tema un poco más seguro de movimiento, pero hoy me quería dedicar a esto un poquito, porque esto nos va a ayudar a lo próximo que vamos a hacer. Les mando un abrazo. Que esté muy bien. Buena semana. Gracias, Mary. Chao, chao. Beso.